Ok, miren, entonces tenemos aquí nuestro curso de introducción a los sistemas electrónicos de combustible CAT en motores CAT, ¿no? Ya que nosotros, mentor profesional, estamos especializados en máquinas Caterpillar. Yo, mi nombre, a ver, voy a abrir mi cámara. Algunos no me conocen seguramente. Mi nombre es Elar Chuyo. He trabajado 12 años y un poco más en Ferreiro. Soy especialista en equipos Caterpillar y em, soy CEO de Mentor Profesional. Y mi objetivo es compartir información de alto valor con ustedes. Durante estos 12 años yo he trabajado en servicio de campo, he viajado por todo el Perú viendo infinidad de equipos y todos esos años he acumulado bastante información de evaluaciones, reparaciones, ajustes. em, Siempre me he caracterizado por ser una persona autodidacta siempre he estado devorando información, ¿no? Por eso que em, tengo toda esta información disponible para compartírselos a todos ustedes. ¿Ok? Entonces, em, aquí vamos a compartir un poco sobre sistemas em, electrónicos en motores. Vamos a enfocarlo a los motores Caterpillar, ¿ya? Porque en realidad hay, todas las máquinas hoy en día tiene bastante de electrónica y electricidad, ¿no? Entonces, para no hacer muy largo la presentación hoy día, nos vamos a enfocar solo en motores electrónicos. Como también para seguir la línea, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, hemos estado dictando los cursos, hemos dictado webinars gratuitos sobre motores como motores ACERT. Así que esta presentación está correlacionado, ¿vale? Vamos a ver, empezamos. Bueno, bienvenidos al curso en línea, Introducción a los sistemas electrónicos de combustible Caterpillar. Este curso describe los diferentes tipos de sistemas de combustible utilizados en los motores diésel electrónicos CAT y cómo funcionan. Vamos a enfocarnos más en el tema electrónico, ¿ya? Sí es cierto que hay mucha más información. Aquí hoy no vamos a explicar el funcionamiento de los inyectores, de la bomba HUI, ¿no? Eh, Eso ya en webinars anteriores ya lo hemos, ¿no?, dictado, así que la mayoría seguramente ya ha participado, ya sabe. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en el sistema electrónico de estos tipos de motores como motores ACERT, ¿no? Hay tres tipos de sistemas de inyección en motores ACERT, ¿no? Tenemos los sistemas de inyección MEUI, los HEUI y los Common Rail, ¿verdad? Estos ya los conocen. Vamos a empezar. Veamos primero los motores MEUI, ¿no? Mechanical Electronic Unit Injection. O sea, es una unidad, un inyector unitario controlado electrónicamente y accionado mecánicamente, ¿verdad? Eso ya lo saben. Bueno, los sistemas de combustible MUI se controlan electrónicamente, ¿no? Esto quiero que lo tengan ahí claro. Estos motores son ya avanzados, ya tienen el principio de funcionamiento, ¿no? Es el mismo que motores antiguos. Sin embargo, hoy con la tecnología tenemos el uso, la aplicación de la electrónica para poder mejorar el control de estos motores. Entonces, estos motores MUI se controlan electrónicamente, ¿no? La bomba de inyección y las líneas de combustible y las boquillas utilizadas en los motores mecánicos han sido reemplazados por un inyector unitario electrónico en cada cilindro, ¿ya? Y el combustible a baja presión se suministra a cada inyector a través de una galería en la culata, ¿no? Ya no tiene cañerías como antes, eliminando las líneas de combustible individuales. Luego el combustible se presuriza dentro de cada inyector, ¿no? Algunos les llaman inyector bomba, este tipo de inyectores, ¿no? Y aquí tenemos un elemento principal, el cerebro, el ESM, o en otras empresas, en otras industrias le llaman EQ, ¿verdad? Al final es lo mismo. Envía una señal al solenoide, ¿no? Una señal, un comando, en cada inyector, que activa el momento en que se inyecta una cantidad de medida de combustible en cada cilindro. Este control es muy, muy preciso, ¿no? Incluso se habla
en estos motores de que cada inyector incluso tiene un archivo trim file, se llama el archivo trim file, el cual con este archivo, el SM va a modificar de alguna manera el funcionamiento para igualar el rendimiento de cada inyector, ¿no? Entonces, Caterpillar con este sistema SER da un paso más adelante y con este control preciso electrónico mejora, aumenta la potencia del motor, reduce las emisiones de gases. Hay el SM controla y monitorea todo el funcionamiento del motor, todos los parámetros. Entonces hay un mejor cuidado, ¿no? Del motor, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay dos tipos de inyectores, ¿no? Que estos son los em, inyectores MUI, que son mecánicamente controlados, pero son accionados mecánicamente y controlados electrónicamente. Y tenemos los otros que son HEUI, ¿no? También, que son hidráulicamente accionados y controlados electrónicamente, ¿no? Tenemos acá entonces dos tipos de sistemas de inyección. Vamos a ver. Bueno, acá estábamos viendo la información sobre el sistema de baja presión. Aquí está, ¿no? El sistema de baja presión, que este es el mismo en los motores HEUI y MEUI, ¿no? Donde vamos a tener un tanque de combustible, filtro primario, bomba de transferencia, filtro secundario de combustible. Y aquí, ¿no? Aquí está la galería que hemos visto que atraviesa la culata. En estos casos ya no tiene una cañería individual y ya no tenemos una bomba mecánica de inyección. Ahora, en cada inyector es que se va a generar la presión y además la cantidad de combustible y el tiempo de inicio de inyección se va a controlar electrónicamente, ¿no? Y luego tenemos a la salida esta válvula, la válvula reguladora de presión, que ya en el curso habíamos analizado, ¿no? Que es un elemento muy importante a la hora de evaluar problemas de fallas de motor. Veamos primero acá. Veamos el SM, el SM o Electronic Control Module, ¿no? O módulo de control electrónico. En Caterpillar se le llama SM. Es el cerebro del motor electrónico, también conocido como unidad de control electrónico o el EQ en otras industrias. El SM funciona como el gobernador y la computadora del sistema de combustible. Los SMs generalmente tienen dos puertos de múltiples pines, ¿no? Pueden ser de 70-70, depende, ¿no? Del tipo de tecnología de SM. Los últimos, los más avanzados, los ADEM 4, por ejemplo, son de 120 pines y 70 pines, ¿no? En este caso estamos viendo un SM de 70-70. ¿Ya? El puerto J2, que es este, ¿no? El J2, se, se va a conectar al harness del motor, ¿no? Este está a través de este conector, se conecta hacia el motor directamente para conectar, para recibir señales, por ejemplo, ¿de quiénes? De los sensores, ¿verdad? Y también para recibir señales de los sensores y para enviar señales a los solenoides. Y dependiendo, si es una bomba HUI, vamos a enviar una señal al solenoide IAP o en el caso de un motores MUI, no tenemos ningún otro solenoide, solamente se enviará a los solenoides de los inyectores, ¿no? El puerto J1, que es este, J viene de jacket, ¿ya? Se conecta al harness de la máquina, que podría ser, por ejemplo, la cabina de la máquina o del vehículo, el panel de control del grupo electrógeno, en caso trabajara con un grupo electrógeno, al puente de barco, en caso trabajara en un motor, en un bote, una lancha, ¿no? Para motores marinos, ¿no? Donde residen los controles, los interruptores, ¿no? Y para conectarse también con el acelerador o con el dial de velocidad y enviar señales a los indicadores, ¿no? En los monitores. Entonces, si vemos un SM, entonces, si lo colocamos en esta posición, ya saben, ¿no? Que el lado izquierdo es el J2, que pertenece
al harness del motor, y el J1 que se va a utilizar para conectarse a otros módulos, ¿ya? Es así en todas las máquinas, en todos los SMs Caterpillar. El SM de motor tiene tres funciones básicas. Alimenta componentes, o sea, sensores e inyectores de combustible, ¿no? Em, y solenoides, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema de combustible. Monitorea las entradas de sensores e interruptores. Toda esta información de entrada se recibe a través del J2 y esto es una computadora, ¿no? Entonces, toda esta información entra y hay un elemento, es un software. ¿Cómo se llama ese software? A ver, ¿quiénes saben? El cual se utiliza para poder, para que el SM em, procese esta información y haga funcionar al motor de acuerdo al tipo de trabajo, o de acuerdo al tipo de máquina, de acuerdo a las condiciones. ¿Se acuerdan? No, el IT sirve para conectarte. El IT sirve para conectarte al SM, para ver sus parámetros. Pero hay otro elemento, un software que se instala en el SM. Ya ahí te digo, ¿no? Se instala en el SM y en ese software está toda la información de cómo debe trabajar. Tampoco Datalink. El Datalink es el enlace de datos. Es un lenguaje de comunicación entre SMs, ¿ya? Entre dos SMs tiene que haber hay un cable, pero el cable en sí no es data link, sino el protocolo de comunicación o el lenguaje, el tipo de lenguaje que utilizan entre los SMs para enviarse información, ese es el data link. También el data link se utiliza para conectarse entre la computadora en la laptop y la máquina, ¿no? A través del COM adapter, ¿no? También ahí se utiliza el data link. Los WinFlash, correcto, ¿no? El Flash, el archivo Flash o el archivo, el WinFlash. Entonces, ese es exactamente. Entonces, el archivo Flash o llamado módulo de personalidad. ¿Por qué? Porque este archivo Flash o módulo de personalidad tiene todos los mapas de operación del motor. O sea, tenemos que alimentar al SM, enseñarle, es como una inteligencia artificial. Al SM le tenemos que alimentar de información, ¿no? Ahora, un motor, cualquier motor, Caterpillar trabaja en una sola máquina, ¿no? Puede trabajar en tractores, cargadores, excavadoras, rodillos, motoniveladoras, puede trabajar en generadores, en motores marinos, en una infinidad de equipos. El mismo motor puede trabajar en muchas industrias, muchas áreas, ¿ya? Entonces, para cada máquina va a trabajar diferente, ¿no? Entonces, ahí el archivo WinFlash ese es el módulo de personalidad que le va a decir al SM cómo tiene que trabajar con esta máquina, con este tractor o con esta excavadora, ¿ya? Y dentro de ese archivo, entonces ahí se le llaman mapas de trabajo, ¿no? Los mapas de FRC o los mapas de torque, según, y cómo escoge qué mapa utilizar, según las entradas, los sensores, los interruptores, según las señales del operador, el acelerador, según los interruptores, etcétera, ¿no? Entonces, em, tenemos entonces esta función, ¿no? De monitorear todas las entradas de los sensores e interruptores. Y la tercera función, controlar las salidas. Las salidas, ¿cuáles son las salidas? Lo que se envía. Todo lo que entra al SM son componentes de entrada, señales de los sensores. Y componentes de salida son los que sale del SM hacia los actuadores. ¿Quiénes son los actuadores? Los solenoides de los inyectores, los solenoides de la IAP, en caso de la bomba HUI, del solenoide de la FCB, si fuera Common Rail, ¿no? El sistema de combustible y en el caso de motor, pero si también podemos considerar elementos de salida, por ejemplo, la luz de advertencia en el monitor, ¿no? De la cabina, la lámpara de advertencia, los códigos
que se presentan en los monitores, los códigos de falla, todo eso son señales de salida, ¿ya? Algunos SM de motor utilizados en los sistemas MUI, HUI, Common Rail pueden usar combustible a baja presión para enfriar sus componentes electrónicos internos según la aplicación. ¿Esto por qué? Porque estos motores, perdón, estos SMs, estas computadoras procesan gran cantidad de información. Es muy parecido a una laptop. Un laptop, cuando lo trabajas y enciendes varios programas, em, empieza no sé si se han fijado que el ventilador empieza a trabajar más, empieza a sonar más. ¿Por qué? Porque el procesador se está calentando y el ventilador que tiene tu laptop empieza a enviar aire para refrigerar. En este caso, en algunos casos, el SM está adelante en la parte delantera del motor, y ahí no requiere una refrigeración adicional porque ya tenemos el aire del ventilador. En otros casos, el SM está a un costado del motor, en la parte de atrás. Entonces, y para refrigerar el SM se utiliza el combustible. El combustible atraviesa el SM. Entra, hay una galería interna, ¿no? Como un pequeño radiador, ingresa y sale, ¿no? Entonces, si ves una línea de combustible que ingresa al SM, ya sabes, ¿no? Que es para refrigerar, ¿ya? Dice Dari que no se escucha bien el audio. Sí, los demás sí me están escuchando, ¿no es cierto? O tengo problemas con mi audio. En el chat, a ver, al toque. ¿Se escucha bien? Está bien, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, Dari, ya sabes, esta es tu internet. Muy bien. Entonces, y ya conocemos las tres funciones del SM. Vamos a ver acá. Ahora vamos a ver por sistemas de combustible. Veamos los sistemas MEUI. Mira, aquí tenemos dos sistemas EUI, ya. En el lado izquierdo tenemos un 3116, no sé si hay aquí, conocen, han visto estos motores antiguos que venía, por ejemplo, yo lo he visto en tractores de 6N todavía, antiguos, en las cuales tenía un gobernador mecánico al costado izquierdo, ¿ya? Donde teníamos que calibrarlo en banco. Y luego tenía una cremallera que atravesaba toda la culata, los seis inyectores, ¿ya? Y esa cremallera estaba conectada al gobernador y de esa manera se regulaba la cantidad de combustible que se tenía que inyectar. ¿Alguien ha visto ese tipo de motores? A ver, pongan ahí, ¿sí? Esos son motores antiguos, esos son motores EUI, ya son motores, son inyector bomba, ¿no? En el lado izquierdo acá de la imagen. Como podemos ver, cómo es que se accionaban. Estos o sea, se accionaban mecánicamente y se controlaban mecánicamente, ¿no? Teníamos el eje de levas, ¿ya? En el eje de levas había una leva adicional para cada inyector, donde esta leva empuja una varilla, esta varilla empuja el balancing y el balancing presiona, ¿no? Internamente hay un pistón, un plunger, y se genera la inyección. Entonces, aquí el control del volumen es de combustible que se inyecta es mecánico. Hay un gobernador, ¿no? Em, la leva empuja y va a haber una inyección, ¿ya? En cambio, en los motores más modernos y en los motores ACER tenemos el mismo principio aquí, hasta esta parte, es el mismo principio EUI, ¿ya? Es inyector unitario, este, pero en este caso tenemos adicionalmente un control electrónico, tenemos un solenoide. Este solenoide recibe una señal del SM directamente y am, no va a haber inyección a menos que reciba una señal eléctrica el solenoide. Aquí, por ejemplo, la leva, mira, está empujando la varilla, también el balancín, y el balancín empuja el tappet, ¿no es cierto? Este se llama tappet, ¿no? Dentro de los que han estado en el curso de motores hemos visto, ¿no? Los componentes. Presiona el plunger internamente, pero no va a haber inyección
hasta que el SM envíe una señal al solenoide. Aquí ya tenemos un control electrónico. Este ya se convierte en un sistema MEUI, ¿no? Y este sería un sistema EUI con control mecánico totalmente, ¿no? A ver, dice, yo he tratado con la calibración de los, y esto he trabajado ya, bien. Yo he visto, pero en un Mac. Ah, mira, ¿ve? Claro, en realidad esto, pues, este sistema no es solo de Caterpillar, ¿no? Hay muchas otras fábricas que lo pueden aplicar, ¿no? Pero en Caterpillar yo lo he visto, por ejemplo, en el motor 3116, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, los motores 15, C18, trabajan con esta configuración. Visión. Vamos a ver, inyector MUI se controla, estos inyectores se controlan electrónicamente y se accionan mecánicamente mediante el árbol de levas. El sistema de combustible MUI se puede encontrar en configuración overhead cam, ¿no? O en overhead push engine. Overhead cam, esto es cuando el eje de levas está en la culata. ¿Ya? Hay casos donde vas a encontrar que el eje levas está en la culata y acá la leva, ya no vamos a tener varilla, la leva va a empujar directamente al balancín. En cambio, los overhead push rod, lo push rod es justamente el, eh, la varilla de empuje, es el push rod, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, dos configuraciones, el overhead OHC, cuando el eje de levas está en la culata, y el OHB, cuando el eje de levas está en el bloco, ¿ya? Y vamos a tener una varilla empujadora. El árbol de levas del motor tiene un lóbulo adicional que acciona un balancín, ¿no? Aquí, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos esas dos configuraciones. Esta sería, perdón, este sería el OHC, ¿sí? Este sería el OHC, donde el eje de leva se empuja directamente al balancín y el balancín va a empujar al tappet del inyector. Y en este lado, eh, todo es lo mismo, pero en este caso el eje de levas lo tenemos en el bloco, ¿no? En el monobloc. Y vamos a tener una varilla de empuje, ¿no? A ver, un rato. Listo. Control electrónico. El motor MUI está controlado electrónicamente por el SM del motor. Vamos a ver acá. A ver, ya. Entonces, estos inyectores están controlados por el SM del motor, ¿no? Que es, este es el componente uno. Luego una señal del SM controla la apertura y el cierre de la válvula del solenoide, ¿no? Aquí en los inyectores, ¿no? Cada inyector va a recibir una señal para abrir una válvula, ¿no? La válvula Poppet, ¿cierto? Luego, la válvula solenoide controla la inyección de combustible a alta presión en el cilindro. Este sistema permite que el SM controle el volumen de combustible y el tiempo de inyección en función de los datos del sensor del motor. Los mapas de combustible, justamente aquí está, ¿no? Lo que hemos hablado, los archivos WinFlash, ¿no? Dentro hay mapas de combustible y sincronización dentro del software del archivo Flash, ese es el, ¿no? SM, permiten que el SM controle el volumen de combustible y el tiempo de inyección en función de los datos del sensor del motor. Entonces aquí nos estamos dando cuenta qué tan importante y necesario es aprender, uno, saber la lógica de funcionamiento. Dos, fundamental, saber evaluar los sensores. Tenemos varios tipos de sensores, ¿ya? No todos son iguales. Hay unos que se van a diferenciar primero por el tipo de señal que va a recibir, o sea, el tipo de parámetro que van a leer, de temperatura, hay sensores de presión, sensores de velocidad, sensores de posición angular, ¿no? Sensores de posición lineal. Luego tenemos, y no solo ahí, dentro de esos tipos de sensores, según el parámetro que leen, dentro de ese grupo hay otros grupos que se dividen en el tipo de señal que envían.
¿no? Si es digital, analógica, PWM, de frecuencia, ¿no? Tenemos que ver eso. Y también tenemos y es más, dentro de esos también se dividen en otros grupos. Depende de su alimentación, si es sensores pasivos o sensores activos. Entonces, necesitamos aprender a reconocer los tipos de elementos electrónicos, ¿no? Los sensores, y necesitamos aprender a encontrarlos en el esquema eléctrico, identificarlos visualmente y saber evaluarlos, ¿ya? Por ejemplo, yo lo he repetido ya en las presentaciones en los webinars anteriores. Por ejemplo, uno de los sensores fundamentales para sincronizar todos los sensores de presión, ¿cuál es? ¿Qué sensor es el que utiliza el SM para sincronizar todos los sensores de presión? Hay un sensor en especial. A ver, quién me lo dice? ¿Se acuerdan? En los webinars anteriores yo les he comentado, ¿no? Entonces, mientras se escriben, ese sensor, ahorita vamos a develar cuál es este sensor. Si este sensor envía una señal errónea, el motor sincroniza todos los demás sensores según este valor y tú puedes estar evaluando y mandando a reparar el inyector, pides una bomba y el regulador y no sé qué, revisas todo y ya quieres mandar a reparar el motor, cuando a lo mejor es simplemente un sensor. Y este sensor le envía una señal errónea al motor, al SM. El SM, según la información, ¿no? Tiene sus mapas de trabajo, envía la señal. El SM está haciendo bien su trabajo, pero hay un elemento que nos está haciendo fallar, ¿no? Atmosférico, claro, ¿no, Franklin? El sensor de presión atmosférico, ¿no? Con el sensor de presión atmosférico, la máquina, el SM sabe en qué altura está, porque anteriormente en los motores mecánicos, para llevar el motor a diferentes alturas, teníamos que hacer un ajuste mecánico, ¿no? En la bomba de inyección mecánica le tenemos que adelantar o retrasar el punto dependiendo a qué altura vamos a ir, ¿no? Tenía que ser manualmente. Pero en estos motores electrónicos, ¿tú alguna vez has hecho ese ajuste? Y te has preguntado cómo el SM sabe, ¿no? O tiene un GPS, ¿no? Lo que hace es utilizar el sensor de presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿no? Partiendo de ese punto, es ideal, es necesario saber sobre electrónica. Hoy en día un mecánico tiene que saber sí o sí de electricidad y electrónica. No puede ser solo mecánico o solo eléctrico, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, dice, ¿no? Permite el control combustible. El tiempo, ¿qué controla el LSM? El tiempo de inicio de inyección de combustible está determinado por el momento en que el SM activa el inyector, ¿no? Esto va a ser el avance, ¿no? O retroceso del tiempo de inyección. La cantidad de inyección de combustible está determinada por el tiempo que el SM mantiene el inyector energizado, ¿no? ¿Y qué tan preciso es el control? Es muy, muy preciso, muy preciso. Imaginemos que un motor, ¿no? Que trabaja a 1800 RPM, un motor de 6 cilindros, que trabaje a 1800 RPM, han sacado el cálculo cuántas veces por segundo un inyector trabaja, ¿no? Si hacen sus cálculos, ¿ya? A 1800 RPM, o sea, 1800 revoluciones por minuto, quiere decir que cada inyector va a inyectar combustible, va a trabajar 6 veces en un segundo, ¿ya? Pues 5, no recuerdo bien, si no sé cómo es el cálculo. Vamos a sacar el cálculo, ¿no? Eso es fácil, mira. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no es cierto? Acá tenemos que son 1800 RPM, ¿no? 1800 RPM en un minuto. ¿Cuántos? Tenemos 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces ponemos entre
60 segundos. Tenemos 30. Y tenemos, ¿cuántos inyectores? 6 inyectores. Entre 6 son 5, ¿no? No eran 6, eran 5. 5 veces por segundo eh, va a trabajar cada inyector, ¿no? Y en esos 5 segundos el control es preciso, ¿no? El control es preciso. El SM recibe información, que la velocidad de la señal eléctrica viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Es inmediato, viaja rápidamente y entonces ah, en motores mecánicos, imagínate, no había una... A ver, los motores mecánicos, los gobernadores tenían unos contrapesos mecánicos, unos resortes, unas varillas, pero imagínate que estos resortes con el tiempo, con la calor, no sé, empiezan a perder tensión, o las varillas y los componentes mecánicos empiezan a tener desgaste y empiezan a aparecer pequeñas holguras, ¿no? Entonces, ya se pierde el control preciso. En cambio, en este tipo de motores electrónicos es muy preciso, ¿no? Entonces, el SM va a controlar el tiempo de inicio de inyección y la cantidad de inyección que se va a inyectar en cada momento de combustión. El SM se conecta a los sensores del motor, como hemos visto, ¿no? Al harness de motor a través del J2, ¿cierto? Y el J1 es para conectarse con otros módulos o con la cabina, ¿no? Aquí estamos viendo. Sensores de entrada. A ver, vamos a ver, aquí tenemos los sensores de entrada. Eh, Veamos, el SM, este es, ¿no? El SM de motor procesa datos de una serie de sensores de temperatura, presión y sincronización conectados al harness del motor a través del puerto J2, ¿no es cierto? Por lo general, estos son sensores que ayudan al SM a optimizar la inyección de combustible en los motores con sistema de combustible para todos, ¿no? Para MUI, para HUI, para Common Rail, para estos tres tipos de motores con tecnología ACER, ¿no? Podríamos reconocer aquí, por la forma, estos de aquí son de temperatura, ¿no? Físicamente tú los vas a ver y son muy parecidos a esta imagen. Tienen toda esta forma. Sensores de presión tienen esta forma, son un poquito más achatados. Y los sensores de sincronización de velocidad de motor son estos, ¿no? El 2, por ejemplo, puede ser el sensor de presión atmosférica. Perdón. El 3, el 3 puede ser presión atmosférica. El 2, el 3 le podemos llamar presión del colector de admisión, por ejemplo, ¿no? Del múltiple de admisión o presión de refuerzo. Eso podría ser temperatura de aire de admisión, temperatura de combustible del motor, temperatura de aire ambiente. Tenemos los sensores de velocidad, este es de cigüeñal y este del eje de levas, ¿no? Algunos, ¿no? De los tantos. Dependiendo del tamaño del motor, también podemos tener más sensores, ¿no? Incluso hay sensores de los tubos de escape, ¿no? Diseño del inyector. Vamos a ver un poquito bueno, vamos a saltar esta parte. Esto ya es un funcionamiento mecánico, ¿no? Pero acá básicamente vamos a entender que esta parte es el área, la parte mecánica del inyector, ¿no? Donde el balancín empuja el tappet, este es el plunger, acá está el área, la cámara de combustible, ¿no? Y aquí abajo tenemos la tobera y el combustible ingresa por esta línea, ¿no? Y pasa directamente y llena esta cámara, ¿no? Entonces, cuando baja el balancín, cuando empuja el balancín, va a empujar este plunger, ¿no? Y empuja el combustible que va a bajar hasta la tobera. Pero como tenemos esta línea abierta, porque el solenoide está desenergizado, entonces el combustible por aquí regresa por este camino y retorna a la galería de combustible de baja presión. Pero cuando se energiza aquí, este solenoide genera un campo magnético, jala esta válvula, ¿no? La válvula poppet, y cierra este conducto. Sube y cierra este conducto. Entonces, mientras sigue bajando el balancín, ¿no? Sigue bajando y
ha cerrado aquí el conducto. Ya, este combustible se queda atrapado, ya no puede escapar, se queda atrapado. Entonces, toda esta línea aumenta la presión, ¿no? Y más de 23.000 PSI, ¿no? Se generan aquí en el momento de inicio de inyección, ¿ya? Y tenemos el tiempo de inyección, ¿no? Entonces, ¿y cómo está controlado? Como hemos visto, por el solenoide, el cual recibe la señal del SM. Tenemos motores HUI, por ejemplo. Estos inyectores se controlan también electrónicamente y se accionan hidráulicamente. ¿Cómo se accionaba? Mecánicamente, ¿no es cierto? Aquí está, aquí, ¿no? Mecánicamente, ¿no es cierto? El accionamiento es mecánico y el control es electrónico. En cambio, los HUI no hay un balancín, hay una presión hidráulica, ¿no? Aquí está, fíjense. Este es el funcionamiento de un inyector HEUI. Por esta parte que estoy señalando, esta parte color naranja, por aquí ingresa presión de la bomba HUI, una presión elevada. Estamos hablando de promedio de operación de 3.600 PSI de presión, ¿no? Sin embargo, hay picos de trabajo en los cuales esta presión puede llegar a 4.600, 4.800 PSI, ¿ya? Este aceite ingresa por acá. Bueno, ya los ciclos de trabajo no lo vamos a ver ahora, pero podemos entender que aquí cuando el solenoide se energiza, ¿no? Mueve esta válvula como estamos viendo y aquí cambia la posición de las válvulas y tenemos el tiempo de inyección, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso estamos utilizando la presión hidráulica para empujar aquí este pistón actuador. Este que estoy señalando es el pistón actuador o el pistón multiplicador, ¿no? Y em, cómo se controla electrónicamente. Aquí cada vez que se recibe señal del SM, se inicia la inyección. Pero como podemos fijarnos aquí, ¿no? Esta es la señal, ¿no? Aquí abajo, señal cero, no hay corriente. Y cuando tenemos corriente, esto es un gráfico de un osciloscopio, ¿no? Y aquí podemos ver, hay un tiempo de apertura y un tiempo de desconexión. Ahora, y podemos ver incluso que dependiendo del modo de trabajo, acá tenemos un gráfico cuadrado, pero el control, como digo, es tan rápido y tan preciso que dependiendo de las condiciones, el SM me va a dibujar diferentes gráficos, ¿no? Por ejemplo, este es cuadrado, este es split, porque acá tiene una inyección piloto, este es tipo rampa, este es post inyección, porque vamos a tener una inyección post inyección principal, ¿no? Y así. Entonces, esto en un motor mecánico no se podía hacer, pues, ¿no? Imposible. En cambio, con los motores electrónicos, con el SM y los solenoides, estos proporcionales, sí se logra tener este control, ¿no? Y en tan solo, estamos hablando en tiempos de milisegundos, ¿no? Increíble. Bueno, acá tenemos componentes mecánicos de un sistema HEUI, ¿no? Tenemos el sistema de carga de combustible, por acá, todo esto naranja. El combustible, el de baja presión, pasa también a través de un riel, a través de la culata. Luego tenemos el sistema de accionamiento, ¿no? La bomba HUI, que recibe presión de aceite del motor. Este aceite del motor se presuriza y se envía a través de otra galería, también en la culata. Y por aquí es donde ingresa hacia los inyectores y acciona el pistón actuador, ¿cierto? Ahora veamos la parte electrónica de este motor HEUI. Vemos los componentes de entrada, ¿no? Aquí podemos ver elementos que son de temperatura. ¿Qué sensores de temperatura tenemos en un motor HEUI? Temperatura de combustible, temperatura de aire de admisión,
temperatura del refrigerante de motor, temperatura de aceite de accionamiento de la bomba HEUI, ¿no? Luego estos serían de presión, ¿no? Presión de combustible. Tenemos sensor de presión de la válvula IAP. ¿Cuál es esta? Esta, ¿no? Este es sensor de presión IAP. Luego tenemos sensor de presión de refuerzo, ¿no? Sensor de presión atmosférica. ¿Estos qué serían? 9 y 10. Por la forma que me dicen. Y para un motor Kubota, ¿qué inyección lleva? No conozco el motor Kubota, Carlos. Exacto, Antonio, ¿no? Son para las RPM, los sensores de sincronización y velocidad de motor, los sensores de speed and timing, ¿no? Claro. Ajá. Esos son, son elementos comunes de entrada en motores HEUI, ¿sí? Y, y bueno, acá está toda la lista. La ubicación, aquí los tenemos, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Aquí 11 tenemos el SM, el uno, este sería el sensor de temperatura de combustible, el dos, este sería temperatura de aire de admisión, ¿no? Porque justamente está en la entrada del múltiple del aire de admisión. 3, aquí tenemos el sensor de temperatura de refrigerante del motor, ¿no? Siempre está acá, ¿no? Siempre está por este lado el sensor de temperatura de aire de admisión. El 3, ¿qué más? ¿Dónde está el 4? 4 sensor de, esto sería, esto es una bomba Chui, entonces deberíamos encontrar aquí abajo, ¿no? Se encuentra este sensor de temperatura de la bomba HUI, también puede ser. La 5 presión de combustible, ¿no? Que está en la base del filtro. Luego, el 6 presión de activación de la bomba HUI, ¿no? Para ver la presión hidráulica. 7 presión de entrada, ¿no? De aire de admisión o presión de refuerzo, ¿no? O presión de turbo. ¿Y dónde está 8? Aquí es la presión atmosférica, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Que hay un sensor que eh, se utiliza para setear todos los sensores de presión. Es, eh, este es, este es el sensor de presión atmosférica, ¿ya? Y vamos a ver aquí, 9 y 10, los sensores de velocidad y sincronización del motor, los sensores de speed and timing. Aquí no voy a explicar todo el funcionamiento de la bomba. Esta es la bomba Chui. Esta no. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Acá si sacamos el filtro, acá tenemos la bomba Chui. Esta es, ¿no es cierto? Y acá, esta parte donde estoy señalando, aquí hay un solenoide. Es un actuador, ¿no? Y aquí me voy a enfocar en este texto. Con esta bomba, el SM varía la corriente al solenoide de la válvula de control, que es la válvula IAP. Acá, este es el uno, ¿ya? Este es un solenoide. Y aquí está conectado el cable. Y el cable que estamos viendo aquí, ustedes ya conocen, ¿no? Habrán visto un motor C9 C7 y han visto un cablecito. Este entra aquí y trabaja, mueve, energiza este solenoide y este solenoide mueve aquí unas valvulitas y controla el funcionamiento de la bomba, ¿no? Hay dos tipos de bomba, unos que son angulamiento variable, hay otros que son angulamiento fijo, pero tienen una horquilla variable, ¿no? Entonces, con esta bomba varía la corriente de solenoide de la válvula de control. El solenoide controla la posición de los manguitos a través del pistón actuador para ajustar la salida de aceite a los inyectores, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Aquí tenemos eh, parte eléctrica, parte electrónica. Esta es una señal PWM también, ¿no? Es proporcional, no es un solenoide on-off, ¿no? Entonces, también, ¿no? ¿Cómo evaluamos un solenoide PWM?
es diferente, ¿no? A un solenoide, on-off. Inyectores. Los inyectores HUI, igual, vamos a enfocarnos en la parte eléctrica. Cuando el solenoide está energizado, el campo magnético hace que el asiento se levante de su asiento inferior, cierra su asiento superior y permite que el aceite de presión de accionamiento fuerce el pistón intensificador, el pistón multiplicador que les dije, ¿no? Y el émbolo hacia abajo. Entonces, vamos a fijarnos aquí en la imagen. Aquí está, ¿no? Entonces, igual, ya hemos visto que estos sistemas HUI para accionar necesitamos una señal en los solenoides, el cual jala esta válvula para em, cortar o mover el paso del aceite y el pistón intensificador es este, ¿no? O el pistón multiplicador, ¿no? Ya en el curso hemos explicado que acá, incluso en los webinars gratuitos, expliqué que por ley de Pascal, aquí tenemos una multiplicación de fuerza, ¿no? Acá tendremos 3000 PSI y aquí vamos a tener 24.000 PSI de fuerza, ¿no? De presión. Y aquí tenemos otra vez el funcionamiento de un inyector HEWI. Veamos el Common Rail, ¿no? El Common Rail también es eh, un sistema de combustible controlado electrónicamente, ¿no? Aquí tenemos las partes, veamos las partes mecánicas, ¿no? Tenemos la bomba de alta presión, tenemos el riel, dos sería el riel, ¿no? El riel común. Esto es como un tubo, ¿no? Es un riel donde vamos a tener la misma presión en cualquiera de los puntos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos las cañerías hacia los inyectores. Entonces, ¿por qué es ventajoso este sistema? Porque vamos a tener la misma presión en cada uno de los inyectores. Aquí no va a variar la presión, va a ser siempre la misma. Por ley de Pascal, ¿no? Recuerden que en cualquier punto la presión va a ser la misma, ¿no? Si pertenecen a un mismo recipiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué componentes? Bomba de alta presión, dos, riel de alta presión o riel común, ¿no? Common rail es justamente, ¿no? Por este componente, riel común. Tres, tenemos, bueno, las cañerías de alta presión. Cuatro, tenemos los inyectores common rail. Cinco, tenemos aquí el sensor de presión de riel. Y 6, aquí podemos tener la válvula de alivio de alta presión del riel común. Sistema de baja presión, bueno, esto ya no lo vamos a ver. Componentes de entrada, ¿no? Aquí tenemos los componentes de entrada y salida, ¿no? Tenemos, ¿cuáles son las de entrada? Input, ¿no? Los de input. Por ejemplo, uno es el SM, el módulo de control electrónico. Dos, podemos reconocer, por ejemplo, el sensor de temperatura de aire de admisión. Tres, sensor de temperatura de refrigerante. Aquí en el 4 será el sensor de presión, ¿no? De sobrealimentación o de refuerzo del turbo. El 5, presión de riel de combustible. Estos dos son sensores de sincronización y velocidad del motor, ¿no es cierto? El 6 y el 7. Y los actuadores o los elementos de salida, output, salida, ¿no? Solenoides de los inyectores y el solenoide de la bomba de alta presión, ¿no? Para controlar la válvula FCB, ¿no? Acá tenemos una bombita. Hay tres tipos de bombas, o sea, tres configuraciones diferentes, ¿ya? Y hay dos tipos de control FCB, ¿no? Y entonces aquí, en esta bomba, estamos viendo acá en la parte superior los solenoides y el conjunto de la válvula de control. Aquí es donde, perdón, esta es la válvula de control. Esta es la válvula de control, estas son vamos a tener aquí válvulas, ¿no? Válvulas de apertura. El 6 sería el solenoide para controlar el flujo de combustible.
¿no? Y los inyectores, bueno, los inyectores igual reciben una señal de el SM para activarse, ¿no? Tenemos en estos inyectores solamente tienen dos posiciones, ¿no? Desenergizado y energizado. Aquí vamos a tener, en esta línea ya tenemos la presión elevada del riel común, ¿no? Estos sistemas Common Rail trabajan dependiendo del motor, ¿no? En motores pequeños 6.6, por ejemplo, en el riel vamos a tener picos de presión de hasta 23.000 o 24.000 PSI. Lo normal, un ritmo de trabajo normal, calado, por ejemplo, con carga, está entre 14.000 y 16.000 PSI. Entonces aquí ya vamos a tener la presión. En los motores HEUI y MEUI, la presión se genera dentro del inyector, ¿no? Se dan cuenta, ¿cierto? En cambio, en sistemas Common Rail, la presión viene de la bomba de alta presión de combustible. Aquí ya hay alta presión. Aquí ya están los 14.000 o 16.000 PSI que necesita el sistema, ¿no? Aquí ya hay presión. Y aquí esta válvula está sellando, está bloqueando el paso de combustible, porque acá tenemos en verde presión de retorno y aquí la tobera. Y para inyectar, pues energizamos el solenoide, jala la válvula y permite el paso de combustible, viene por acá, ¿no? Llena esta cámara, empuja la tobera y se inicia la inyección, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos el trabajo del SM, ¿no? Tenemos una señal del SM para aperturar y controlar el punto de inicio de inyección, el tiempo de inyección para variar el caudal que se va a entregar, ¿no? Una señal del SM del motor energiza el solenoide del inyector que mueve el vástago de una válvula. Luego, el SM tiene la capacidad de energizar y desenergizar el solenoide varias veces durante el ciclo de inyección, varias veces, ¿no? En un ciclo de inyección, como hemos visto en los gráficos, ¿no? Puede haber una preinyección, una postinyección incluso, ¿no? Y podemos incluso dibujar una rampa, o sea, quiere decir que como este solenoide es proporcional, puede abrir poco a poco y vamos a tener que va de una presión baja, va a ir elevando a una presión más elevada y así, ¿no? Dependiendo, eso va a depender de los mapas de trabajo que tiene internamente. Esto le da al inyector la capacidad de proporcionar múltiples inyecciones de combustible durante un ciclo de combustión. Entonces, hasta aquí hemos visto que podemos identificar entonces la importancia de reconocer tipos de actuadores, por ejemplo, los solenoides, ¿no? Y aprender a evaluar estos tipos de solenoides, si son proporcionales o son on-off. La importancia de saber reconocer los tipos de sensores, ¿no? Y saber evaluar cada tipo, dependiendo de su configuración, y también saber cómo funciona el SM, cuál es su lógica de funcionamiento y cómo evaluar. Incluso, bueno, aquí no tengo, vamos a ver eso, por ejemplo, durante la siguiente semana. Hay varios webinars que también estamos programando antes del curso que va a iniciar el lunes 4. Vamos a ver un poco de lógica de funcionamiento del SM, ¿no? Entonces, eh, esta capacitación que hemos preparado está dirigido para todos los mecánicos que trabajan con equipos Caterpillar modernos, ¿no? Y este curso de electrónica y electricidad de maquinaria pesada no solo es para motores, sino para toda la máquina, porque toda la máquina tiene sensores, solenoides, tiene diferentes módulos. Hablaron del data link también, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evalúas el data link? ¿Cómo descartas el data link, la señal del data link? Hay formas, ¿no? Hay eso. Dentro del curso se les enseña detalladamente, ¿no? Aquí, a ver, perdón. Quiero que vean este videito rápido. ¿Eres mecánico de maquinaria pesada y quieres mejorar tus habilidades?
El sistema eléctrico es fundamental para el funcionamiento de estas máquinas. Nuestro curso de electricidad en maquinaria pesada CAT te enseñará a diagnosticar y reparar problemas eléctricos con confianza. Con nuestro curso aprenderás de expertos de la industria y obtendrás conocimientos prácticos y teóricos. Inscríbete ahora y mejora tus habilidades en electricidad de maquinaria pesada CAT. Haz clic en el enlace abajo. Muy bien, entonces estamos previos, una semana antes de iniciar este curso muy potente, como han visto, pues, eh, y ya se han topado con máquinas modernas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, las excavadoras Next Gen, ¿no? Y han visto una excavadora, por ejemplo, la serie D, como cuánto ha cambiado el funcionamiento de la bomba hidráulica. A ver, coménteme, y voy a abrir el micrófono, ¿ya? A ver, listo. A ver, ¿quién ha visto estas excavadoras, la evolución de estas excavadoras? Ahí nomás, por ejemplo, imagínate. Entonces, dime qué tan importante es saber de electricidad y electrónica en maquinaria pesada. Saber su funcionamiento, saber, yo trabajo a bordo, ¿ves? Acá, pues, Samsung, bueno, dice, con otra vez el curso de motores a hacer. El curso de motores a hacer, no sé, tengo bastantes personas que se han quedado fuera del curso. El curso ahorita, ustedes lo pueden adquirir, el curso de motores a hacer, ya está todo grabado. Y las sesiones en vivo, no estoy seguro si lo vamos a dictar dentro de 3 meses, ¿no? Todavía, porque tengo diferentes cursos programados. Pero si estás interesado en el curso ya se editó, ya está todo grabado. Estamos terminando de editar los capítulos, ¿ya? Yo trabajo con motores Caterpillar, Luis, por ejemplo, ¿no? Entonces, el motor Caterpillar, ¿qué edad tienes tú? No sé si habrás visto los motores más antiguos, has visto la evolución. Entonces, si es así, te estarás dando cuenta, pues, lo importante que es hoy en día conocimientos de electricidad y electrónica. Excavadoras, por ejemplo, las Next Gen. eh, ¿Han visto la evolución de la serie D a las Next Gen? Las últimas excavadoras. A ver, cuenten. Pueden abrir micrófono. Pueden abrir su micrófono. Aquí tengo esta página. Se los voy a compartir, ¿ya? Esta es mi página del curso de electricidad y electrónica en equipos Caterpillar. ¿Ya? No solo para motores, para todo el equipo, ¿no? Son 20 horas académicas. Empezamos aquí el día lunes 4 de agosto y terminamos el jueves 7 de agosto. Los 4 días seguidos vamos a trabajar, vamos a desarrollar todo este curso. ¿Ya? De información. Ahí les he pasado, pueden ver aquí en descripción, información adicional, todos los detalles y para el pago aquí, ¿no? En el botón. Entonces.